Un cordial saludo, estimados aprendices. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico, SENA Distrito Capital, y tengo el honor de compartir con ustedes esta tercera sesión en línea del curso Introducción a los Sistemas de Automatización, donde vamos a ver el tema lenguajes de programación. El objetivo es brindar claridad acerca de los temas lenguajes de programación que se utilizan en la automatización de procesos industriales y socializar las actividades calificables para la unidad 3. La agenda propuesta consta del saludo inicial que acabamos de dar. Después vamos a hablar sobre los lenguajes de programación que se utilizan en la automatización de procesos industriales. Vamos a socializar las actividades calificables de la unidad 3 y las opcionales. Después sesión de preguntas y conclusiones. Dentro de la presentación vemos que un lenguaje de programación es un lenguaje muy próximo al lenguaje natural o lenguaje humano, que permite la comunicación con las máquinas para controlar su comportamiento, tanto físico como lógico. Es decir, nos permite interactuar con ellas. De acuerdo a la norma técnica internacional ISO IS 610-131-3 de 2013, todo PLC viene para programarse con 5 tipos de lenguajes. Uno que se llama ladder o escalera, lenguaje de contactos. Otro es diagrama de bloques o bloque de funciones. Otro es texto estructurado, ya sea en un lenguaje C. Está el GraphSet, gráfica de funciones de control de transición, que es el que vamos a hacer énfasis aquí. Y hay otro que es VHL, que es un lenguaje de programación muy parecido al C, que es estructurado, donde se muestran los arreglos con compuertas lógicas. Teniendo en cuenta la analogía con el lenguaje humano, un lenguaje de programación permite especificar, de acuerdo a una entrada, se realiza un proceso y se va a obtener una salida deseada. De una manera muy precisa, los datos de entrada son los que necesitamos para poder interactuar entre el mundo físico y el mundo lógico en el proceso. Entonces ahí es donde vimos el tema de la unidad 1, los sensores se convierten en señales del mundo físico a señales eléctricas. El proceso es donde ya se hace toda la programación. Entonces habíamos visto en la unidad 2 que existen varias tecnologías de automatización, entonces las que son a base de sistemas computacionales o PLCs, y las salidas vamos a tener actuadores, que fue lo que vimos la semana 2, es donde a partir de esas señales eléctricas generan unas acciones de movimiento para controlar una serie de variables de acuerdo a una circunstancia. Tenemos en cuenta que en los procesos de automatización es muy importante tener como concepto el diagrama de rutina, ya que los sistemas se ejecutan siempre un conjunto ordenado de tareas al agregar valor. Esas tareas se ejecutan en un orden determinado para la ejecución de las mismas, teniendo unos métodos que facilitan el proceso. Entonces, por lo tanto, necesitamos un análisis estructural de acuerdo a los componentes que hay dentro del proceso para mirar las tareas que van a cumplir en cada determinado momento. Entonces hay unas tareas que tienen que ver con la alimentación, el llenado, tapar, sellar, transportar o evacuar, si vemos el caso de un sistema de llenado de botellas, por ejemplo, y que sea de acuerdo a unos tiempos. Dentro del análisis estructural, en un sistema automatizado, tenemos que tener en cuenta que está constituido por una parte operativa que actúa sobre las materias de obra a través de los sensores y actuadores, y una parte de mando que es el que procesa la información en el módulo del cerebro o MODSER. Aquí, además del sistema que intercambia información con el mundo exterior a través de un conjunto de constituyentes de diálogo del sistema, es donde son las instrucciones, en nuestro caso la programación que va a ser en lenguaje GraphSet. Entonces vemos cómo tenemos dentro de materia de obra todos los insumos que necesitamos para el proceso, por ejemplo el agua, el tarro, la tapa de las botellas. Hay una parte de mando donde se hace un diálogo desde el operador del sistema, donde tenemos una cadena de acción, entonces donde están los sensores
que convierten esa señal del mundo físico, o sea, viene a ser como esa parte de cadena de adquisición. A partir de ese flujo de materia de mano de obra, van a la parte de mando y de ahí va una parte de preactuador, o sea, la interfaz que va a comunicarse entre esa parte de mando y el actuador. El actuador, como vimos la semana anterior, en la unidad 2, y el adaptador del efector para controlar ese flujo de esa materia. En la coordinación de tareas hay un conjunto de operaciones que se agrupan bajo un criterio funcional. Cada tarea aporta una parte de valor agregado a la materia de obra del sistema. Entonces una tarea puede estar conformada por muchas operaciones o funciones. Entonces primero se debe alimentar, mira la condición si el envase está posicionado bien, después se debe llenar si está bien posicionado, se verifica si el envase está lleno, se hace la acción de tapar, se verifica que el envase esté tapado, se sella, se verifica que el envase esté sellado, se transporta, se verifica que el envase esté posicionado para el transporte y lo último la evacuación. Entonces ya mira si todo el conjunto de botellas están para evacuar y se vuelve a reiniciar el proceso. Entonces eso es como decimos una coordinación de tareas. Pero para estos sistemas automatizados y seleccionar el tipo de lenguaje que vamos a utilizar, tenemos que partir de unos conceptos. Un concepto básico es las compuertas lógicas. Compuerta o puerta o gate del inglés tiene que ver porque tienen una entrada y me generan una salida determinada de acuerdo a la operación que van a cumplir. Estas tienen unos nombres: compuerta NOT o negación, compuerta AND o multiplicación, compuerta OR o suma, y trabajan bajo algo que se llama el álgebra de Boole. En el álgebra trabajamos con variables que pueden tomar distintos valores y Boole es la persona que lo propuso. Entonces cuando hablamos de álgebra de Boole es que trabajamos con variables o letras que van a tener únicamente dos valores, o 0 o 1. Entonces maneja una matemática binaria. Entonces esas variables o letras van a tener solo combinaciones de valores de 0 o 1. Entonces, de acuerdo a la operación, entonces en el caso de la negación, se va a representar con la variable con una raya encima si la hacemos a mano, si la hacemos en computador, con el apóstrofe al lado que significa que está negado. Se representa mediante una tabla de verdad que me relaciona esa entrada y esa salida de acuerdo a las combinaciones que tengo. Como todo maneja una matemática binaria, entonces en este caso si tengo una entrada, el binario, un bit o un dígito binario, tiene dos posibilidades, 0 o 1. Y entonces lo contrario de 0, ¿qué sería? El 1. Entonces esa es la operación negación, que si lo vemos en un símbolo tradicional, lo representamos como un triángulo con un círculo en la parte exterior. Siempre va a tener el círculo que significa negación, en algunos está abreviado. Una representación normalizada que se representa mediante un cuadrado con el 1 y el círculo afuera, o en representación de contactos eléctricos que lo vemos un contacto normalmente cerrado. Entonces, como las paradas de emergencia están normalmente cerrado y en el momento que se oprime se abre. Esa es una operación negación. La segunda, la operación multiplicación lógica booleana, operación AND o I, que implica que debe haber mínimo dos variables. Entonces, como son dos variables, la matemática binaria, entonces 2 a la 2 es 4. Entonces tiene 4 combinaciones, donde la primera combinación, la de menos valor, entonces yo puedo colocar en orden A o B o A, no importa el valor, el orden, pero siempre la que es de menos valor, o sea, la primera posición 2 a la 0, como los sistemas de número, entonces tiene un 0 y un 1. La segunda, posición 1, 2 a la 1, 2 ceros, 2 unos. Entonces la combinación de esas son las 4 combinaciones que me dan esas dos variables. Entonces en la operación AND se utiliza para generar condiciones. Entonces, por ejemplo, cuando yo genero una contraseña para retirar en mi cajero automático, entonces me pide la primera vez que la digite y después la segunda vez
que la repita y ya cada vez que voy a ingresar me compara esa que tengo almacenada con eso y me está haciendo una operación AND. Es decir, la salida solo me da si me coinciden las dos, entonces esto me permite para controlar seguridad o para validar que los datos que estén a la entrada sean iguales cuando comparo dígito a dígito o bit a bit. El símbolo tradicional haga de cuenta una letra D y en la entrada tenemos con líneas de acuerdo a las variables que tengamos, entonces en este caso tenemos 2A y B y a la salida ya el producto, la multiplicación. La normalizada me representa el mismo cuadrado, pero encontramos dentro del cuadrado el símbolo del ampersand, que generalmente es el que vemos en los teclados como si fuera la I en letra pegada, encima del número 6. Y en contactos eléctricos me representa dos contactos en serie, uno al lado del otro. La única manera, si voy a conectar algo a la salida y lo energizo, es que los dos estén cerrados. Si no, no me va a activar la salida. La OR, entonces es la suma lógica, suma binaria. Entonces tiene dos o más variables, las combinaciones es lo mismo que como con la AND. La única diferencia va a ser la salida. En la OR, entonces si yo quiero que tener, entonces eso me implica que la única manera que no tenga salida es que las entradas sean 0. De resto va a obtener un 1 con cualquiera de las dos que esté en 1 o ambas en 1. En la representación tradicional, entonces vemos en la entrada es como si fuera una C invertida y termina como en punta, entonces como alargando la D. Y normalizada dentro del rectángulo es porque es mayor o igual que 1 porque en más de una ocasión es donde, de acuerdo a las combinaciones de entradas, que me da la salida. Y en contactos eléctricos, haga de cuenta dos contactos en paralelo, entonces uno frente al otro. Con cualquiera de los dos que se cierre me va a activar la salida. Esas son las básicas. Y ya a partir de esas viene la combinación de esas tres, de la negación, de la AND y de la OR. Entonces, si lo contrario de la AND es la negación de la AND, entonces lo hemos representado aquí todas dos con la línea arriba, o si lo fuera a colocar digitado en computador sería entre un paréntesis AB y el apóstrofe afuera de la negación. Entonces recordemos que en la AND solo daba 1 si la entrada era 1, las dos entradas eran 1 y en caso contrario me daba 0, pero como es lo contrario, entonces me está negando lo de la AND, entonces la única manera que me dé 0 es que las entradas son 0. En representación tradicional es el mismo símbolo de la AND, pero la diferencia es que tiene el círculo a la salida, que me significa que está negado. Lo mismo en el normalizado, vemos como la I en letra pegada con el círculo afuera dentro del rectángulo. Y en contactos eléctricos se aplica un teorema que se llama el teorema de De Morgan, que me significa una equivalencia de las NAND y las NOR, que quiere decir que esa me equivale a negar cada una por separado y cambiar la negación por la suma. Entonces me equivale a dos contactos en paralelo normalmente cerrados, como lo estamos viendo acá. La NOR es la negación de la OR, entonces ya aquí encontramos que en la OR solo me daba 0 si las entradas son 0, aquí si son 0 da 1 y en el resto da 0. Y vemos que en el tradicional es el mismo símbolo de la OR, pero con el círculo al final que me indica que está negado. En la normalizada lo mismo en el rectángulo con el mayor o igual a 1 con el círculo a la salida. Y en contactos eléctricos también se aplica el teorema de Morgan. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que niego cada uno y cambio la suma lógica por una multiplicación. Y como la multiplicación son contactos en serie, pero cada uno está negadito, entonces normalmente cerrado. La XOR o compuerta OR o exclusiva, entonces aquí vemos la representación como un más dentro de un círculo. Entonces este es generalmente si yo solo necesito que una de las dos salidas esté activa, o sea, con una en 0 y la otra en 1. Si las dos son iguales, no me va a dar salida, o sea, siempre busca que sean diferentes. Entonces aquí vemos representada como casi el mismo símbolo de la OR y hay un espacio y otra C invertida en la entrada. En el normalizado, entonces vemos en el rectángulo igual a 1 porque solo me da con una de las dos entradas igual a 1. Y en contactos eléctricos, entonces aquí se aplica como la definición de las compuertas, en donde sería la primera multiplicada por la segunda normalmente negada, o sea, A por B negada, y sumada por la primera normalmente
cerrada o negada multiplicada por la segunda. Hay dentro del blog mío, del blog PLC, podrán ver, por ejemplo, verificación de compuertas lógicas, de cómo se sale y cómo se determina eso. Lo vamos a ver en el curso PLC1. La negación de la XOR es lo contrario a la o exclusiva. Entonces cuando las entradas son iguales me da 1 y si son contrarias me da 0. Entonces haga de cuenta, la XOR me está permitiendo la comparación de las entradas. La negación, la NEXOR, entonces la misma símbolo de la XOR pero con el círculo afuera. En normalizada lo mismo, en el rectángulo es igual pero con el círculo afuera del rectángulo. Y en la representación de contactos, entonces aquí vemos que serían los dos contactos normalmente abiertos, o sea, unidos en serie y en paralelo, o sea, sumados por los mismos contactos normalmente cerrados. Esa es la equivalencia. Estas dos imágenes que vemos, entonces fue desarrollada por un exalumno mío de la Universidad de Caldas, de la tecnología en sistemas informáticos, y él es diseñador gráfico también, está terminando ingeniería informática. Entonces lo validé, se lo organicé, lo corregí y aquí lo estamos colocando para ustedes de una forma pues visualmente agradable. Ya, ¿qué viene después? Entonces viene después un concepto que se llama el GraphSet. El GraphSet significa gráfica de control de etapas de transición. Es un modelo que empezó a trabajarse desde Francia y que se ha ampliado a los procesos de automatización, que permite hacer un modelo de proceso contemplando entradas, acciones a realizar, los procesos intermedios y cómo estos provocan acciones, y me permite generar todo el proceso y organizarlo, si hay paradas de emergencia, si hay paradas de mantenimiento. Entonces es un elemento muy interesante. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el proceso de envasado se identifica comandos de etapas y transiciones. Entonces el primero es como inicio un start. Entonces hay un comando de inicio y si detecta que se activó ese inicio, ese interruptor, se desplaza al vaso. Ya después verifica si el vaso está en la posición, se va a sellar y después vaso sellado. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, las etapas, las transiciones, que son las condiciones, que es donde utilizaríamos esas compuertas, y ya las acciones. Entonces esas condiciones serían dadas por lo que me dan los sensores y las acciones ahí estaría utilizando los actuadores. Y ya de acuerdo a esa combinación sería el proceso lógico, que es el lenguaje que voy a utilizar en el PLC. Entonces para el GraphSet hay unos comandos que necesitamos para tener en cuenta en esa simbología. Entonces cuando voy a programar hay unas reglas, una sintaxis que debo cumplir. Entonces generalmente lo que hago, de acuerdo al tipo de programación que voy a tener, entonces hay una sintaxis, entonces siempre hay un editor y hay un compilador. El compilador, ¿qué es lo que me hace? Coge que cumpla esas reglas de sintaxis que fue creada y si cumple, entonces me genera el código de máquina. Para los PLC es un código en un sistema binario .bin o un sistema hexadecimal .exe. Por eso es importante tener los conceptos de sistemas numéricos acá y las conversiones. Si fuera en computador me lo generaría en un programa .com o .exe, que son los ejecutables, que simplemente son las relaciones en lenguaje de máquina. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando yo utilizo estos compiladores, estos lenguajes de programación, él siempre me va a decir y me va a verificar si hay errores desde el punto de vista sintáctico, o sea, que me cumplan las condiciones de las etapas o la simbología o las órdenes. Pero la lógica, o sea, cómo va a funcionar y la correcto es el algoritmo, o sea, la secuencia lógica de pasos que va a hacer cada usuario, es donde eso es como la parte que piensa el experto que va a desarrollar el programa, que es la parte donde ustedes van a desarrollar mucho de la lógica. Y para esto entonces necesitamos mucho es la lógica de programación. Y en esa lógica de programación parte con teniendo claros esos conceptos de las compuertas lógicas que acabamos de ver. Entonces siempre en todo programa debe haber un inicio. Entonces dentro de ese inicio, entonces para el GraphSet debe haber una etapa inicial que la representamos como este doble rectángulo uno dentro de otro,
que indica el comienzo del esquema Grapset y se activa al poner en run en el autómata, o sea el PLC. Cuando uno coge el programa y se lo descarga, lo puede poner a correr ya simplemente que esté descargado, ya sin necesidad del computador. Ese es el run por lo general, se va a ver una etapa de este tipo, entonces siempre va a haber una de inicio. Ya sigue la etapa normal donde encuentro el rectángulo solito, entonces su activación lleva consigo una acción o una espera, pero entre ese y las etapas hay una unión que es una línea vertical que se utilizan para unir entre sí varias etapas. Y tenemos el direccionamiento, que es la línea horizontal, que significa la activación de una u otra etapa en función de una condición que se cumpla. Es decir, esa condición es la que me da de acuerdo a las combinaciones que tengo y de acuerdo a las entradas que me da o los sensores. También tenemos un proceso simultáneo, es si tenemos esas dos líneas horizontales, que significa que la activación o desactivación puede ser de varias etapas a la vez. Si solo tengo una, es solo una. Hay acciones asociadas, entonces si encuentro los dos rectángulos para los actuadores, quiere decir que puede activarse supuestamente las dos a la vez. Y una transición es cuando tengo la condición de desactivarse una etapa en curso y activarse la siguiente, o sea, se indica con un trazo perpendicular o una unión. Pero en estos lenguajes de programación hay unos principios básicos, es que se debe descomponer el proceso en etapas que serán activadas una tras otra, o sea, de una forma secuencial. A cada etapa se asocia una o varias acciones que solo serán efectivas cuando la etapa esté activa. Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición. El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la desactivación de la etapa precedente, o sea, la anterior. Y nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas, siempre deben ir colocadas de forma alterna. Entonces aquí es donde debemos de tener en cuenta dentro de los elementos de programación Grapsel la clasificación de las secuencias. Entonces puedo tener unas secuencias lineales, o sea, el ciclo compone una sucesión lineal de etapas, como se refleja a continuación, o sea, uno seguido del otro. O sea, el programa irá activando cada una de las etapas y desactivando la anterior conforme vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Aquí las acciones se realizan en función de la etapa activa a la etapa que están asociadas. Por ejemplo, con la etapa 1 se activa tras arrancar el programa. Al cumplirse la condición 1, se activará la etapa 2 y se desactivará la etapa 1. Y se realizará la acción 1. También tenemos secuencias con direccionamiento. Entonces, con direccionamiento, entonces un graph con direccionamiento, el ciclo puede variar en función de la condición que se cumpla. Aquí entonces vemos un ejemplo de que se pueden cumplir varias condiciones a la vez. Entonces, aquí a partir de la etapa inicial se pueden seguir tres ciclos diferentes dependiendo de cuál de las tres condiciones, una, dos o tres se cumpla, pero solo una de ellas puede cumplirse mientras la etapa 1 está activa. O sea, en etapa 1, entonces, o se activa la condición 1, o la condición 2, o la condición 3. Y las simultáneas, entonces a diferencia de la anterior, es que vamos a tener el direccionamiento en paralelo. Aquí la diferencia es que en esas simultáneas varios ciclos pueden estar funcionando a la vez por activación simultánea de etapas. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, después de la condición 1 se pueden ir funcionando simultáneamente las etapas 2, 3 y 4. También tenemos acciones asociadas a varias etapas. Entonces, cuando una misma acción puede estar asociada a etapas distintas, así, o en el siguiente ejemplo, hay una acción que se realiza cuando está activa la etapa 2.1 o la etapa 2.3, es decir, utilizamos la función o la que vimos, como estamos viendo la representación normalizada, entonces, ¿qué equivale a qué? La etapa 2 o 1 o 2 o 3, entonces estamos viendo esas acciones. Las acciones condicionadas es cuando se aplica esa operación AND que vimos en las funciones lógicas. Entonces, aquí equivale es que se da la acción siempre y cuando esté activa la etapa asociada en la condición lógica complementaria. Y las acciones temporizadas o retardadas es un caso particular de las condiciones que se encuentran en magnitud de aplicaciones. En este caso, el tiempo interviene como una condición lógica más. Es decir, no iría dentro de una acción, sino sería como una condición, o sea, hasta que se ejecute el tiempo que se va a realizar durante
unos segundos. Ojo que a veces es una pregunta de examen, que si cuál no corresponde a una acción, sería la temporización. Aquí entonces los invito a que vayan a mi blog PLC si quieren profundizar y complementar más. Pueden descargar el software Celiosoft o el software Codesys. Ambos son versiones libres. Uno Celiosoft es de Schneider Ingeniería y el otro es de Festo. Este es el enlace a mi blog PLC. Y aquí entonces estamos viendo un ejemplo de Graphics de un sistema que informe de manera auditiva a los operarios de una empresa la llegada de un camión. Entonces empieza la etapa inicial, algo que detecte la llegada del camión. Si ya llegó el camión, ¿qué pasa? Enciende la alarma, que ya llegó. Ahí va a haber una temporización 10 segundos. Se desactiva la alarma y se apaga. ¿Y qué acción va a hacer? Va a apagar la alarma porque no se detecta camión. También dentro de mi blog o pueden hacer clic acá en festodidactic.com Didactic Demos Graphics Index. Entonces van a ver un tutorial de Festo. En este caso, para poderlo visualizar, tienen que tener activado o instalado el plugin de Flash en su computador. Generalmente con Google Chrome ha generado problemas. Yo recomiendo utilizar Mozilla, instalas el plugin de Mozilla o el Explorer, el navegador viejito. En Edge, el último navegador, a veces no lo deja activar, entonces le digan abrir con el Explorer. Entonces cuando entran y esté activo el flash, él le va a pedir a un usuario una clave, usted lo puede poner cualquiera, no le pone condición y selecciona el idioma. Inmediatamente le va a aparecer, si es en español, este es el tutorial donde vamos a tener la presentación del nuevo lenguaje y él tiene una narración de audio y les va a mostrar una documentación muy importante para el montaje y correcta puesta del funcionamiento de instalación. Asimismo, da una descripción y ayudas importantes sobre elementos claves que tienen que ver con el GraphSet. Entonces me da definiciones, las ventajas, la diferenciación respecto a otros lenguajes de PLC, la estructura del GraphSet, la representación gráfica de sus elementos, de sus estructuras, ejemplos prácticos, tareas y un glosario de términos. Entonces con esto pueden ampliar mucho esta información. Ahora vamos, ya terminando aquí el contenido temático de la unidad, vamos a socializar las actividades. Dentro de las actividades hay unas actividades opcionales o voluntarias, es decir, que no es calificable para la unidad, para el resultado de aprendizaje. ¿Qué se va a tener en cuenta? En el transcurso de esta unidad 3 se les va a mandar unos incentivos de nivelación para certificación y es que si han cumplido con las actividades opcionales se les puede exonerar en caso de no haber presentado la actividad de la unidad correspondiente y se les puede calificar o si tienen nota D se les incrementa la calificación. La primera actividad opcional en la unidad 1 era el sondeo de aprendizajes previos. En la unidad 2 era la actividad que había una actividad opcional que era como una actividad, un taller práctico. Y aquí en la actividad 2 en la unidad 2 era participar en el foro temático 2, dinamizándolo con rúbrica Tigre, que se explicó en la unidad 2. Aquí en esta unidad 3 tenemos el caso de acondicionamiento de señal. Entonces, por ejemplo, se propone que un invernadero se necesita para controlar temperatura con el fin de mejorar condiciones de las plantas y optimizar su producción. Hay un sensor que tiene un rango de temperatura entre 0 y 50 grados Celsius y un transductor que opera de 4 a 20 miliamperios, pero las plantas del invernadero no pueden superar los 30 grados Celsius. Por lo anterior, al sobrepasar la temperatura máxima permitida, se enciende una ventilación forzada del invernadero. Entonces tengo la entrada de temperatura, hay un controlador lógico programable que es el que debo utilizar. Entonces en la temperatura tengo un sensor que entra a las entradas de tarjeta de entradas de SPLC o controlador lógico programable y las acciones de salida utilizo los actuadores, en este caso el ventilador. ¿Qué hago? Tengo un transductor que es un sensor que va a estar verificando también que esa salida, esa temperatura sea la deseada, si no me genera una acción para poder tomar esa acción correctiva, que es donde debo programar.
Entonces, de acuerdo con el tema que acabamos de ver, lenguajes de programación, se propone que usted realice la consulta y resuelva el siguiente cuestionario. ¿Cuál transductor recomendaría usted? ¿De 0 a 16 miliamperios o 4 a 20 miliamperios para implementar el sistema de control del PLC? Y justifique su respuesta. Entonces, aquí es importante tener en cuenta cuando vimos las características de los sensores y también las características de los actuadores. Entonces, aquí repasamos el tema de la unidad 1. Recuerden que los valores comerciales y protocolos industriales que se manejan es 4 a 20 miliamperios. Entonces, es como la respuesta a la pregunta 1. ¿Cuántos miliamperios marcará el transductor si la temperatura es 25 grados Celsius? Entonces, si tenemos, entonces, si la mínima es 4 y la máxima es 20 miliamperios, ¿qué hacemos? Una regla de 3, entonces, donde a partir de la mínima temperatura sería 0 y la máxima 50 grados. Esos 50 grados serían los 20 miliamperios. Entonces, si 50 queda a 20 miliamperios, 25 grados Celsius, ¿a cuántos miliamperios será? Hacemos una regla de 3 y ahí nos daría la respuesta. La segunda actividad se elabora una propuesta de cómo debe ser el invernadero a controlar de manera que proteja las plantas y garantice la calidad de la producción. Entonces, aquí lo que se pide, de acuerdo a la propuesta, es realizar el diagrama Grapset del sistema que debe tener el invernadero y desarrolle la evidencia en la herramienta de su preferencia. Entonces, tú lo puedes hacer en Word o en papel con las instrucciones, o si quieres, utilizas un lenguaje ya sea el Celiosoft o el Codesys y lo presentes. Aquí como estamos en un curso de nivel introductorio, entonces teniéndolo en el papel o los formatos, ya con ese basta. Esa es la actividad opcional. La actividad calificable. Entonces, para la actividad calificable, tanto en la guía como también en el envío de la evidencia, está en un archivo en Word donde me está mostrando esta misma guía que van a ver. Entonces está mostrando un proceso para hacer rutinas de control para un proceso de automatización de fabricación de papas. Entonces aquí tenemos que hay unas etapas A, B, C, D, y de eso vamos a realizar unas rutinas de control. Entonces aquí simplemente se está dando, entonces hay una zona inicial de descarga y bodega, donde el sistema va a permitir el paso de los operarios a la bodega. Entonces en la rutina, lo que decimos, cada rutina Grapset participa o debe tener una etapa inicial, que es la 0, la que está ahí, y ya vamos a seleccionar de acuerdo a estas condiciones dónde iría cada una, cuál sería una condición y cuál sería una acción. O sea, con cuáles se ubicaría como los sensores y la acción que tendría donde se ubicaría. Entonces es lo que hay que hacer. En la segunda etapa, que es la zona de selección y prelavado, donde el sistema debe permitir mantener el tanque de lavado abastecido con agua, entonces lo mismo, seleccionar cada una de esas condiciones. En la etapa C, que es la zona de banda transportadora, aquí el sistema debe permitir el movimiento de la banda transportadora con presencia de papas. Entonces ubica cada una. Y la etapa D comprende dos. Una de uno que es la zona de pelado, donde el sistema que permite transportar las papas en movimiento hacia la máquina peladora. Y la siguiente, la 2, segunda parte del sistema de pelado, el sistema que permite el transporte de papas en movimiento hacia la máquina de corte ya una vez peladas. Esta es la actividad calificada. Entonces, hasta aquí hemos agotado esa segunda parte del orden del día. Ya sigue sesión de preguntas que vamos a desarrollar a través del chat de nuestra sesión en línea. Lo pueden hacer a través de nuestro canal WhatsApp, del chat WhatsApp de manera síncrona. Y como conclusión podemos decir que hemos agotado el orden del día propuesto, donde hemos hablado sobre los lenguajes de programación que se utilizan en automatización, teniendo en cuenta los conceptos que debemos de tener y las etapas que se van a desarrollar. Se especificó en el Grapset y se socializaron las actividades opcionales y las calificables para la unidad 2. Se recuerda que a partir de esta semana se va a empezar a aplicar incentivos de nivelación, una se comunique el mensaje de motivación
Y todo eso se va a aplicar durante la última semana, durante el desarrollo del plan de mejora. Les agradezco la participación. Recuerden, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, instructor del Centro Metalmecánico, investigador del Grupo de Investigación GICEMET, director del Grupo de Investigación Renovate Ciencia, Tecnología e Innovación, que está articulado también con la Universidad de Caldas, y líder del Semillero de Investigación e Innova CMM, el SENA Distrito Capital Centro Metalmecánico, donde ustedes pueden también participar. Es el primer semillero virtual del país. Que tengan un excelente día.